El reloj de la pared marcaba las 6:30 de la tarde cuando David terminó de limpiar el último juego de casilleros en el pasillo de la escuela. Sus zapatillas desgastadas chirriaban suavemente contra el suelo recién fregado mientras empujaba su carrito de limpieza por el pasillo vacío. El sol de la tarde se ponía por los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre las paredes, adornadas con coloridas obras de arte de los estudiantes y certificados de logros. David llevaba 3 años con esta misma rutina. Todos los días laborables, después del último timbre de la escuela y de que los niños salieran corriendo con sus padres, comenzaba su silenciosa labor de limpieza de la escuela primaria Lincoln. Habitación por habitación, pasillo por pasillo, se aseguraba de que todo estuviera impecable para el aprendizaje del día siguiente. A sus 34 años, David nunca imaginó que su vida sería así. Pero la vida tiene una forma de sorprender a la gente, ¿verdad? A veces nos lanza sorpresas que lo cambian todo de maneras inesperadas. Hace 3 años, cuando su esposa falleció tras una larga lucha contra la enfermedad, David se encontró solo con su hija de 8 años. Las facturas médicas habían agotado la mayor parte de sus ahorros, y su anterior carrera se volvió imposible de mantener siendo padre soltero. El trabajo de conserje en la escuela primaria era perfecto en muchos sentidos. Pagaba lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. El horario se adaptaba bien al horario escolar de su hija, y lo más importante, le permitía estar cerca si alguna vez lo necesitaba. El director había sido comprensivo al permitir que su hija se quedara en un aula vacía mientras él trabajaba, hacía sus tareas y leía libros hasta que pudieran irse juntos a casa. Mientras David empujaba su carrito frente a la oficina principal, podía oír el familiar sonido del lápiz de su hija rascando el papel. A través de la puerta abierta del aula 3B, podía verla inclinada sobre su tarea de matemáticas, con la lengua ligeramente fuera en señal de concentración, como siempre hacía cuando trabajaba en algo difícil. Su mochila estaba junto a ella en el suelo, decorada con parches de varios lugares que habían visitado en tiempos más felices. «¿Qué tal va la tarea, cariño?», preguntó David en voz baja. «Ya casi termino, papá», respondió ella sin levantar la vista. «Solo 2 problemas más y podré leer. Mi libro de la biblioteca». David sonrió y siguió por el pasillo. Su hija era una niña tan buena. Nunca se quejaba de tener que quedarse hasta tarde en la escuela mientras él trabajaba. Nunca preguntaba por qué no podían pagar los programas extraescolares a los que asistían sus compañeros. Simplemente aceptaba la situación con esa gracia que a veces lo asombraba. Los niños son más resilientes de lo que los adultos creen. Pero a David todavía le preocupaba que se perdiera cosas que otros niños daban por sentado. La ruta de limpieza de esa noche lo llevaría a la cafetería, el gimnasio y finalmente, al aula de música. El aula de música siempre era su última parada porque era la parte más tranquila del edificio y su hija podía recoger sus cosas sin molestar a nadie. Además, siendo sincero consigo mismo, había algo de paz en terminar su jornada laboral en esa habitación en particular. La limpieza de la cafetería fue rápida. David había desarrollado un sistema eficiente a lo largo de los años. Primero, barría debajo de todas las mesas y bancos, recogiendo la típica comida tirada, lápices olvidados y algún que otro juguete que se le había caído del bolsillo a alguien. Luego fregaba todo el suelo, desde el otro extremo hacia la salida para no pisar las zonas limpias. Mientras trabajaba, David pensó en la conversación que había oído antes entre 2 profesores hablando del próximo evento de recaudación de fondos de primavera. La escuela estaba intentando recaudar fondos para el programa de arte, que se enfrentaba a recortes presupuestarios. Le entristecía pensar que los niños podrían perder el acceso a las clases de música y arte. Sin embargo, esas materias habían sido muy importantes para él de pequeño. Ahora parecía que había pasado una eternidad. El gimnasio era lo siguiente en su lista. David disfrutaba limpiar el gimnasio porque le recordaba a la actividad y la salud. Se aseguró de limpiar bien las canastas de baloncesto, barrer todo el piso y organizar cualquier equipo que hubiera quedado afuera.
A veces se tomaba un momento para lanzar un tiro libre imaginario solo para recordar cómo se sentía practicar deporte sin preocupaciones. Finalmente, llegó el momento de la sala de música. David siempre guardaba esta sala para el final, no solo por su ubicación, sino porque tenía algo especial. Tal vez era la forma en que la luz del atardecer se filtraba por las ventanas. O tal vez era la tranquilidad que se instalaba en esta parte del edificio después de que todos se fueran a casa. Dot mientras empujaba la puerta de la sala de música. David notó algo diferente esa noche. El gran piano de cola negro en el centro de la sala estaba descubierto. Normalmente, la señora Wilson, la profesora de música, lo protegía con una gruesa funda de tela, pero hoy debía de tener. Había olvidado después del ensayo del concierto de la tarde con los alumnos de quinto. David había visto este piano cientos de veces en los últimos 3 años, pero esa noche algo lo hizo reflexionar. Quizás era la forma en que la luz del atardecer caía sobre la pulida superficie negra. O quizás era simplemente que verlo descubierto lo hacía parecer más un instrumento de verdad. En lugar de un simple mueble más que limpiar, comenzó su rutina habitual: barrer el banco del piano y limpiar los atriles dispersos por la habitación. Había partituras esparcidas en varios atriles que habían quedado de la sesión de práctica del día. David no pudo evitar mirar las notas y los símbolos, aunque habían pasado años desde la última vez que había mirado realmente la partitura. Mientras limpiaba el polvo del banco del piano, algo se removió en lo profundo de su memoria. Sus dedos se detuvieron sobre la lisa superficie de madera y por un instante, casi pudo oír música en el silencio. No las alegres canciones infantiles que solían llenar la habitación durante las horas de clase, sino algo más profundo, más complejo, más emotivo. Dot. David negó con la cabeza y continuó limpiando. No era momento para perderse en viejos recuerdos. Tenía trabajo que terminar y una hija esperándolo. Pero mientras limpiaba la superficie del piano, con cuidado de no tocar las teclas, no podía quitarse la sensación de que este instrumento lo llamaba. «Papá, ya casi terminas». La voz de su hija llegó desde la puerta, sacándolo de sus pensamientos. «Estoy terminando aquí», respondió David rápidamente, completando su rutina de limpieza. «¿Terminaste toda tu tarea?» «Sí, y leí 2 capítulos de mi libro también», dijo con orgullo, sosteniendo la novela que había sacado prestada de la biblioteca de la escuela. David empacó sus útiles de limpieza y empujó el carrito hacia la puerta. Pero mientras se preparaban para irse, su hija se detuvo y volvió a mirar el piano. «Papá, ¿sabes tocar eso?», preguntó, señalando el reluciente instrumento. La pregunta pilló a David por sorpresa. Su hija nunca le había preguntado sobre música. Miró el piano. Luego volvió a mirar su rostro curioso y sintió una opresión en el pecho. «Un poco», dijo en voz baja. «Solía tocar de pequeño. ¿Podrías tocarme algo alguna vez?», preguntó con la inocente esperanza que solo los niños poseen. A David se le encogió un poco el corazón ante su petición. «Quizás algún día, cariño. Quizás algún día». Mientras salían juntos de la escuela, David cargaba con la mochila de su hija y sus útiles de limpieza. No podía dejar de pensar en ese piano y en la forma en que su hija lo había mirado con tanta admiración. Algunas puertas del pasado son más fáciles de mantener cerradas, pero esa noche una de ellas se había abierto de golpe. La noche siguiente, David se encontró moviéndose más despacio de lo habitual al acercarse a la sala de música. Durante todo el día, no pudo dejar de pensar en la pregunta de su hija de la noche anterior. «¿Sabes tocar eso?». Sus inocentes palabras habían despertado algo en su interior que había enterrado profundamente durante años. Dot. Mientras empujaba su carrito de limpieza por el pasillo familiar, los recuerdos comenzaron a inundarlo como el agua que rompe una presa. Recordó estar sentado ante un piano diferente en una época diferente, cuando su mayor preocupación era perfeccionar un pasaje difícil de una pieza clásica. En aquel entonces, sus manos eran suaves y precisas, no ásperas ni callosas por años de trabajo manual.
David entró en la sala de música y vio que la señora Wilson había vuelto a dejar el piano descubierto. Tal vez se estaba volviendo olvidadiza, o tal vez simplemente estaba ocupada con todos los preparativos del concierto de primavera. De cualquier manera, allí estaba, reluciente, negro y hermoso bajo las luces fluorescentes. Mientras comenzaba a limpiar el instrumento, la mente de David se remontó 15 años atrás. Tenía 19 años entonces, era estudiante de segundo año en la Universidad Estatal y tenía sueños más grandes que su pequeño pueblo natal. Su profesora acababa de decirle que tenía un talento real, de esos que podrían llevarlo lejos. «Tienes algo especial», le había dicho después de que terminara de tocar una pieza desafiante de Chopin. «Con dedicación y las oportunidades adecuadas, podrías audicionar para orquestas profesionales». Esas palabras lo llenaron de esperanza y emoción. David corrió a su pequeño apartamento y llamó a su novia, la mujer que luego se convertiría en su esposa. Ella estaba tan orgullosa de él, tanto que apoyaba sus sueños. Pasaban horas hablando del futuro, de él tocando en salas de conciertos mientras ella estaba sentada en primera fila, radiante de orgullo. Pero la vida tenía otros planes. David pasó el paño de limpieza por la banqueta del piano, recordando cómo solía sentarse durante horas, practicando escalas y arpegios hasta que le dolían los dedos. Había sido disciplinado, luego concentrado, dispuesto a sacrificar actividades sociales y tiempo libre por la oportunidad de perfeccionar su arte. Sus vecinos de la residencia se habían quejado de la constante música de piano que salía de la sala de práctica. Las habitaciones, pero a David no le importó. La música era su mundo, su pasión, su futuro. El recuerdo de la risa de su esposa lo invadió de repente. Ella solía bromear diciendo que se había enamorado de él por su forma de tocar el piano. «Tus dedos cuentan historias», le decía, observándolo. «Practica, puedo oír tu corazón en cada nota». Tenía esa forma de sentarse en silencio mientras él tocaba, sin interrumpirlo nunca, simplemente escuchando con una sonrisa que lo hacía sentir la persona más talentosa del mundo. David hizo una pausa en su limpieza y se miró las manos. Eran tan diferentes ahora. Piel áspera, uñas cortas, pequeños cortes y callos por años de manipular productos y equipos de limpieza. Ya no eran las manos de un pianista. Eran las manos de un hombre trabajador, un padre que hacía lo que fuera necesario para mantener a su hijo. El cambio no había ocurrido de la noche a la mañana. Cuando su esposa se embarazó en su último año de universidad, tuvieron que tomar decisiones difíciles. David dejó la carrera de música y se dedicó a algo más práctico, algo que le ayudara a mantener a su familia. Se decía a sí mismo que era temporal, que volvería a la música en cuanto se estabilizaran. Luego llegaron las noches sin dormir con un bebé recién nacido. Entre los cambios de pañales y las comidas, no había tiempo para practicar. El piano en su pequeño apartamento acumulaba polvo mientras David trabajaba en 2 empleos a tiempo parcial para pagar los artículos del bebé y el alquiler. Su esposa intentaba animarlo a tocar aunque solo fuera unos minutos al día, pero el cansancio podía con la pasión. «Quizás cuando sea mayor», decía David, mirando a su preciosa hija durmiendo plácidamente en su cuna. «Cuando las cosas se tranquilicen, volveré a ello». Pero las cosas nunca se tranquilizaron del todo. A medida que su hija crecía, se enfrentaba a diferentes desafíos: el costo del preescolar, las visitas al médico, la ropa que había que cambiar cada pocos meses a medida que le quedaba pequeña. Finalmente, tuvieron que vender el piano para ayudar a pagar la guardería de su hija y que ambos padres pudieran trabajar a tiempo completo. David recordó el día en que sacaron ese piano de su apartamento. Se quedó en la puerta viendo cómo se lo llevaban los de la mudanza. El instrumento que había sido una parte tan importante de su identidad. Su esposa le apretó la mano y le susurró: «Algún día conseguiremos otro». Él asintió y sonrió, pero en el fondo sabía que ese día podría no llegar nunca. Entonces su esposa enfermó. David dejó de limpiar y se sentó en la banqueta del piano, abrumado por el peso de sus recuerdos.
La enfermedad llegó de repente, con fuerza. Primero, las visitas al médico que revelaron el diagnóstico devastador. Luego vinieron los tratamientos, las hospitalizaciones, las facturas médicas que se acumularon más rápido de lo que su seguro podía cubrir. Durante esos meses difíciles, David a veces pensaba en la música como una vía de escape de la dura realidad de su situación. Pero no había tiempo para pensar en el pasado cuando el presente lo exigía todo. Su esposa lo necesitaba. Su hija lo necesitaba. La música se sentía como un lujo que no podían permitirse ni emocional ni económicamente. La última conversación que tuvo con su esposa sobre música aún resonaba en su mente como una canción favorita. Ella yacía en la cama del hospital, débil, pero aún intentaba sonreírles a él y a su hija. «Prométeme algo», le había susurrado cuando su hija estaba al final del pasillo cogiendo un refrigerio de la máquina expendedora. «Prométeme que volverás a tocar. Algún día tu música era demasiado hermosa para perderla para siempre», le había prometido David, pensando que se refería a cuando se recuperara. Pero nunca mejoró después del funeral. Después de pagar las últimas facturas médicas, después de que su cuenta de ahorros se vaciara por completo, David tuvo que encontrar la manera de empezar de cero. El título universitario de música le parecía inútil ante las responsabilidades del mundo real. Necesitaba ingresos estables, seguro médico y un trabajo que le permitiera estar ahí para su hija, que ya había perdido tanto. El puesto de conserje en la escuela primaria, había sido una bendición. No era glamuroso y desde luego, no era lo que había soñado hacer con su vida, pero le proporcionaba estabilidad. Más importante aún, le permitió ser el tipo de padre presente y confiable que su hija necesitaba en un momento tan difícil. David se levantó del banco del piano y reanudó la limpieza. Habían pasado 3 años desde entonces, y había aprendido a no pensar en la música que solía hacer. Se había entrenado para concentrarse en el aquí y ahora, en ser práctico y responsable. Los sueños eran para quienes tenían el lujo de arriesgarse. Pero sentarse en ese banco del piano, aunque fuera por un momento, había despertado algo en el que creía perdido para siempre. Sus dedos habían recordado el peso de las teclas del piano, la resistencia y la capacidad de respuesta que le eran tan familiares antaño. Por un segundo, se había sentido como antes. «Papá». Su hija apareció en la puerta, con la mochila colgada del hombro y un libro de la biblioteca bajo el brazo. «Estás tardando más en...». «Buenas noches. ¿Está todo bien?». David terminó rápidamente de limpiar el piano y recogió sus productos de limpieza. «Todo bien, cariño. Solo me aseguro de que todo esté impecable para mañana». Mientras caminaban hacia la salida, su hija lo sorprendió al preguntarle: «Papá, cuando eras pequeño y tocabas el piano, ¿era bueno?». La pregunta dejó a David paralizado. ¿Cómo podía explicarle a su hija de 8 años que la música había sido su mundo entero? ¿Cómo podía hablarle de sueños que había dejado de lado por cosas más importantes, como mantener unida a su pequeña familia? «Practiqué mucho», dijo con cuidado. «Me encantaba tocar». «¿Por qué dejaste?», preguntó con esa franqueza que solo poseen los niños. David miró la cara curiosa de su hija y sintió que se le llenaba el corazón de amor y arrepentimiento. «A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles», dijo en voz baja. «Pero eso no significa que el amor por algo desaparezca del todo». Su hija asintió como si comprendiera, aunque David sabía que era demasiado pequeña para comprender el peso de tales sacrificios. Mientras caminaban hacia su coche en el estacionamiento, David se preguntó si la promesa de su esposa aún importaba después de todos estos años, y si era posible recuperar algo que creía haber perdido para siempre. La noche siguiente, David iba con unos minutos de retraso. Una de las aulas de segundo grado había experimentado lo que los maestros llamaron cortésmente un incidente relacionado con pintura derramada y jóvenes artistas entusiastas. Les había llevado tiempo extra limpiar el desorden colorido del suelo, los escritorios, y de alguna manera, incluso del techo.
Los niños tienen una habilidad asombrosa para conseguir materiales de arte en lugares que parecen físicamente imposibles. Para cuando David llegó al aula de música, el sol ya se estaba poniendo, proyectando sombras más largas de lo habitual a través de las ventanas. Su hija esperaba pacientemente en el aula 3B, probablemente preguntándose por qué tardaba tanto esa noche. Tomó nota mental de disculparse y quizás pasar por la máquina expendedora para comprarle un pequeño regalo al salir. Al abrir la puerta del salón de música, David notó de inmediato que el piano estaba descubierto de nuevo. Pero esa noche, algo más le llamó la atención. Sobre la reluciente superficie negra había una pila de papeles que definitivamente no habían estado allí la noche anterior. David se acercó al piano con sus productos de limpieza. Al acercarse, vio que los papeles eran programas impresos con elegantes letras doradas. La página superior decía, recaudación de fondos de primavera de la escuela primaria Lincoln, Gaila, con fecha para dentro de solo 3 semanas. La curiosidad lo venció. David dejó su atomizador y cogió uno de los programas para echar un vistazo más de cerca. El evento estaba programado para un viernes por la noche y prometía una noche de música, arte y espíritu comunitario. El objetivo, según la introducción, era recaudar fondos para el programa de arte de la escuela, que enfrentaba recortes presupuestarios significativos debido a las recientes restricciones financieras del distrito. David se sintió un poco abatido al leer sobre los recortes. Sabía cuánto disfrutaban los niños de sus clases de música y arte. Durante sus rondas de limpieza, solía ver la alegría en los rostros de los estudiantes al salir del aula de música, tarareando canciones que acababan de aprender o comentando con entusiasmo los instrumentos que habían probado ese día. La idea de que les arrebataran esas oportunidades le parecía inapropiada. Al hojear el programa, David vio un calendario de actuaciones. Habría un coro infantil cantando canciones populares de películas recientes. La clase de 4º grado iba a representar una obra corta que ellos mismos habían escrito. Varios padres se habían ofrecido a mostrar diversos talentos, desde trucos de magia hasta lecturas de poesía, pero fue una sección en particular la que dejó a David sin aliento por un instante. Bajo el encabezado del segmento de música clásica, había una línea que decía, se anunciará una actuación de piano. Debajo, en letra más pequeña, decía, el artista originalmente programado no está disponible debido a un conflicto de agenda. Actualmente estamos buscando un reemplazo para cubrir esta importante vacante en nuestro programa. David leyó esas líneas 3 veces, asegurándose de haber entendido bien. Se suponía que alguien tocaría piano clásico en este evento de recaudación de fondos, pero se habían retirado. La escuela buscaba a alguien más para ocupar su lugar. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras sostenía el programa. Sin pensarlo, se sentó en el banco del piano, sin dejar de mirar las palabras. El segmento de música clásica se suponía que sería uno de los momentos más destacados de la noche, diseñado para mostrar la sofisticación y el valor cultural del programa de arte que la escuela intentaba salvar. La mente de David empezó a correr. Pensó en la conversación que tuvo con su hija 2 noches atrás, cuando ella le preguntó si podía tocar el piano. Pensó en la última petición de su esposa, que algún día devolviera la música. Pensó sobre todos esos años de entrenamiento y práctica que aún estaban enterrados en su interior, esperando ser redescubiertos. Pero entonces la realidad volvió a apoderarse de él y David negó con la cabeza. ¿En qué estaba pensando? Era el conserje de la escuela, no un artista. Estos eventos de recaudación de fondos eran para padres y miembros de la comunidad que tenían dinero para donar y un estatus social que mantener. Él solo era el que limpiaba después de que todos se fueran a casa. David se levantó del banco y volvió a colocar el programa en el piano. Necesitaba concentrarse en su trabajo y dejar de distraerse con ideas imposibles. Pero mientras comenzaba a limpiar alrededor del instrumento, no podía dejar de pensar en ese espacio vacío en el programa. Cuanto más lo pensaba, más le preocupaba la situación.
No se trataba solo de una actuación perdida. Todo el programa de arte estaba en peligro, y cada parte del evento de recaudación de fondos importaba. Si el segmento de música clásica se cancelaba o tenía una mala acogida, podría afectar la cantidad de dinero que recaudaran. Y si no recaudaban suficiente dinero, los niños perderían el acceso a algo que podría cambiarles la vida. Como la música una vez le cambió la vida. David se encontró mirándose las manos de nuevo mientras limpiaba las teclas del piano. Esas manos una vez fueron capaces de dar vida a una hermosa música. Habían pasado miles de horas aprendiendo a moverse con precisión y gracia sobre teclas como estas. La memoria muscular seguía ahí, enterrada bajo años de trabajo diferente, pero seguía ahí mientras limpiaba. David comenzó a imaginar cómo se sentiría sentarse al piano, no como conserje, sino como músico. Se imaginó sus dedos encontrando el camino a melodías familiares, sus manos recordando el peso y la resistencia de las teclas. Por un instante, se permitió preguntarse si aún podría tocar las piezas que había memorizado hacía tantos años. «Papá, ¿estás bien ahí dentro?», resonó la voz de su hija desde el pasillo. «¿Vienes, cariño?», respondió David, terminando rápidamente su rutina de limpieza. Pero mientras recogía sus útiles, su hija apareció en la puerta. Miró el piano, luego a su padre, e inclinó la cabeza con curiosidad. «¿Qué son esos papeles?», preguntó, señalando el programa que aún estaba sobre el piano. «Solo información sobre un evento escolar», respondió David, intentando sonar despreocupado. «Dot». Su hija se acercó al piano y cogió uno de los programas. Aunque solo tenía 8 años, era buena lectora, y David observó cómo sus ojos recorrían las páginas. «Papá, mira», dijo emocionada, señalando la sección de música clásica. «Necesitan a alguien que toque el piano en esta elegante fiesta. Tú podrías». A David se le paró el corazón. «Cariño, no es tan sencillo. Es un gran evento con gente importante. Necesitan a alguien profesional, alguien con experiencia». «Pero tú tienes experiencia», dijo su hija con el razonamiento lógico que los niños dominan. «Me dijiste que tocabas el piano de pequeña. Y dijiste que practicabas mucho». David se arrodilló a la altura de los ojos de su hija. «Eso fue hace mucho tiempo, cariño. Hacía años que no tocaba. Probablemente ya ni siquiera recordaría cómo tocar una canción entera». Su hija lo miró con esos ojos grandes y confiados que siempre lo hacían querer ser mejor de lo que creía ser. «Quizás podrías intentarlo, a ver si lo recuerdas». La inocencia de su sugerencia golpeó a David como una ola. Ella no veía todas las complicadas barreras sociales y económicas que a él le preocupaban. No pensó en la diferencia entre un conserje y el tipo de persona que solía actuar en los gallas para recaudar fondos. Para ella, era simple. La escuela necesitaba a alguien que tocara el piano, y su padre sabía tocarlo. «No lo sé, cariño», dijo David en voz baja. «Ha pasado tanto tiempo. Pero ¿y si todavía se te da bien?», preguntó. «¿Y si pudieras ayudar a salvar las clases de música para todos los niños de la escuela?». Esa pregunta golpeó a David más de lo que esperaba. Su hija acababa de conectar con algo que no había considerado del todo. No se trataba solo de que volviera a tocar el piano. Se trataba de ayudar a preservar algo valioso para otros niños. Niños que podrían descubrir el mismo amor por la música que una vez significó todo para él. Dot mientras salían juntos de la escuela. Esa noche, David llevaba la imagen de ese programa en la mente. Pensó en el puesto vacío esperando a ser llenado, en la fe de su hija en sus habilidades y en el último deseo de su esposa de que volviera a la música algún día. Tal vez, solo tal vez, algún día finalmente había llegado. Esa noche, la cena fue más tranquila de lo habitual en su pequeño apartamento. David había comprado su comida habitual en el restaurante local. Nada sofisticado, solo el tipo de comida sencilla que llenaba sus estómagos sin romper su ajustado presupuesto. Los sándwiches de queso a la plancha y la sopa de tomate se habían convertido en una tradición semanal.
en parte porque a su hija le encantaban y en parte porque era un consuelo asequible. Bien. Su apartamento no tenía mucho que ofrecer. Los muebles eran una mezcla de hallazgos de segunda mano y piezas que habían sobrevivido a la mudanza del lugar más grande que solían llamar hogar. Las paredes necesitaban una mano de pintura fresca, y la alfombra había tenido mejores días, pero David se había esforzado porque se sintiera cálido y seguro para su hija. Fotos familiares llenaban los estantes y sus dibujos del colegio decoraban el refrigerador como imanes de colores con puntitos de alegría que comían. David se encontró divagando hacia ese programa sentado en el piano del colegio. No dejaba de pensar en el hueco vacío para la función de música clásica y en la simple sugerencia de su hija de que él podía llenarlo. La idea parecía imposible y extrañamente atractiva a la vez. Su hija también estaba inusualmente callada, algo inusual en ella. Normalmente, a la hora de la cena era cuando le contaba todo lo que había pasado en el colegio ese día. Le describía qué libro había leído durante la lectura en silencio, que habían aprendido en la clase de ciencias o con qué amigos había jugado durante el recreo. Esta noche, sin embargo, parecía perdida en sus pensamientos. Finalmente, levantó la vista de la sopa y formuló la pregunta que, sin duda, le había estado dando vueltas en la cabeza toda la noche. Papá, cuando tocabas el piano antes, ¿qué tipo de música tocabas? David hizo una pausa con el sándwich a medio camino de la boca. No esperaba que siguiera pensando en la conversación que habían tenido en la sala de música. Los niños suelen cambiar de tema rápidamente, pero algo en esto pareció haberla cautivado. Bueno, dijo David, dejando la comida y considerando seriamente la pregunta. Tocaba todo tipo de música cuando estaba aprendiendo, pero mi favorita era la música clásica. Ya sabes, la que tocan las orquestas en las grandes salas de conciertos. Los ojos de su hija se iluminaron con curiosidad, como la música de las películas cuando sucede algo realmente importante. David sonrió. Esa era, en realidad, una buena manera de describirlo. Sí, exactamente así. La música clásica cuenta historias sin usar palabras. Puede hacerte sentir feliz, triste o emocionado simplemente por la forma en que se organizan las notas. ¿Puedes contarme alguna canción que solías tocar?, preguntó, dejando la sopa por completo ahora que la conversación se había vuelto interesante. David sintió una oleada de calor en el pecho. Hacía años que nadie le preguntaba por su música. Por un momento, se permitió recordar una de sus piezas favoritas. Había una pieza que me encantaba tocar. Fue escrita por un compositor llamado Chopin y se llamaba Nocturno. Es una palabra elegante que significa música nocturna. Era suave y hermosa, como una nana para adultos. Cuando la tocaba, pensaba en cosas tranquilas como las estrellas en el cielo o el sonido de la lluvia en las ventanas. Su hija escuchaba con total atención, como hacen los niños cuando escuchan algo que realmente les cautiva. «Suena bonito», dijo en voz baja. «¿Crees que aún podrías tocarla?». Ahí estaba de nuevo. Esa pregunta simple e inocente que, de alguna manera, llegó al corazón de todo lo que David había estado pensando. ¿Crees que aún podrías tocarla? No lo sé, cariño. David respondió con sinceridad. Ha pasado muchísimo tiempo. Tocar el piano es como andar en bicicleta en cierto modo. No se olvida del todo cómo se hace, pero también es como ser un atleta. Si no practicas durante mucho tiempo, tus músculos olvidan cómo hacer las partes difíciles. Su hija asintió pensativa, procesando la información. Entonces preguntó algo que pilló a David completamente desprevenido. «Papá, ¿por qué dejaste de tocar? ¿Te cansaste?». David sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía explicarle a su hija de 8 años la compleja red de circunstancias que lo había alejado de la música? ¿Cómo podía contarle las decisiones que a veces tenemos que tomar los adultos cuando la vida se complica? «No, cariño. Nunca me cansé», dijo David con cuidado. «Dejé de tocar porque otras cosas se volvieron más importantes. Cuando tu madre y yo te tuvimos,
necesitábamos centrarnos en cuidar de nuestra familia. Y luego, cuando madre enfermó, tuve que dedicar todo mi tiempo a ayudarla a recuperarse y a asegurarme de que estuvieras bien. Su hija guardó silencio un momento, y David la vio intentando comprender. Solo tenía 5 años cuando murió su madre, lo suficientemente mayor para recordarlo, pero demasiado pequeña para comprender plenamente todo lo sucedido. Pero mamá ya no está enferma, dijo finalmente con la lógica directa que los niños dominan. Y ahora estoy bien, así que quizá podrías volver a tocar. La simplicidad de su razonamiento era a la vez desgarradora y hermosa. En su mente, los obstáculos que habían alejado a su padre de la música ya no existían, así que volver a ella debería ser posible. No podía ver todas las demás barreras, el miedo, las dudas, los años de distancia de algo que una vez amó. Tanto. Quizás, dijo David en voz baja, sin querer aplastar nuestra esperanza, pero tampoco queriendo hacer promesas de las que no estaba seguro. Que él pudiera quedarse. Creo que deberías intentarlo, dijo su hija con la confianza que solo nace de la fe absoluta en alguien. Amas. Apuesto a que todavía se te da muy bien. Y apuesto a que si tocases esa canción de la noche, la gente se alegraría. David miró el rostro serio de su hija y sintió que algo cambiaba en su interior. Ella creía en él con una certeza pura y sencilla. No le preocupaba si era lo suficientemente bueno ni si la gente lo juzgaría. Simplemente sabía que su padre una vez había sido capaz de crear música hermosa. En su mundo, eso significaba que probablemente podría volver a hacerlo. ¿Sabes qué?, dijo David, sorprendiéndose a sí mismo con lo que estaba a punto de sugerir. Quizás mañana por la noche, después de terminar de limpiar la escuela, pueda sentarme al piano unos minutos, a ver si recuerdo algo. El rostro de su hija se iluminó con la sonrisa más grande que le había visto en semanas. ¿En serio? ¿Puedo escuchar? Claro que puedes escuchar, dijo David, preguntándose si se estaba equivocando, pero incapaz de resistir su entusiasmo. Pero no esperes demasiado. ¿De acuerdo? Puede que esté muy oxidado. No me importa si tú estás oxidado, dijo ella, rebotando un poco en su silla. Solo quiero oír cómo suena la música de piano cuando la tocas. Mientras terminaban de cenar y pasaban a la hora de los deberes, David se encontró pensando en la noche siguiente con una mezcla de emoción y terror. Hacía tanto tiempo que no tocaba las teclas del piano con la intención de hacer música en lugar de simplemente limpiar. Pero la fe de su hija en él era contagiosa. Quizás tenía razón. Quizás el paso del tiempo no tenía por qué significar el fin de todo lo que alguna vez se le había dado bien. Quizás, solo quizás, una parte de su yo musical seguía ahí, esperando a ser redescubierta esa noche. Mientras David arropaba a su hija, ella lo miró con ojos soñolientos y dijo: «Papá, estoy muy emocionada por mañana». «Yo también, cariño», respondió David, y se dio cuenta de que, por primera vez en años, lo decía en serio. «Yo también». Al apagar la luz y cerrar la puerta de su habitación, David se encontró tarareando suavemente. Era solo una melodía sencilla. Nada sofisticado ni complicado, pero era música y provenía de un lugar muy profundo del que casi había olvidado que existía. Mañana descubriría si ese lugar seguía siendo real o si había sido solo un hermoso recuerdo. David apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, se veía sentado al piano en la sala de música, con su hija observándolo con esperanza. Pero en su mente, cuando intentaba tocar las teclas, no ocurría nada. No salía música, solo el sonido hueco de alguien que había olvidado cómo crear un punto de belleza por la mañana. David se había convencido de que toda la idea era una tontería. ¿En qué estaba pensando? Era conserje, no artista. Durante su rutina matutina de preparar a su hija para la escuela, casi decidió olvidar por completo la conversación de la noche anterior. Pero su hija tenía otros planes. «Papá, estoy deseando que llegue esta noche», dijo emocionada mientras comía su cereal.
He estado pensando en cómo sonará la música de esa noche toda la mañana. A David se le encogió el corazón. Ella lo había estado esperando con ansias, y ahora él lo estaba pensando mejor. No soportaba la idea de decepcionarla, pero tampoco podía quitarse de encima el miedo de avergonzarse y destrozarla. Tenía fe en él. El día transcurrió lentamente en la escuela. David realizó su rutina de limpieza habitual, pero su mente seguía divagando hacia la noche que se avecinaba. Cada vez que pasaba por el aula de música durante sus rondas de mantenimiento diurnas, su estómago se agitaba con nerviosismo. A la hora del almuerzo, David se encontraba frente a la oficina del director. La señora Henderson era una mujer amable que siempre lo había tratado con respeto y aprecio por su trabajo. Ella lo había contratado hacía 3 años, cuando necesitaba desesperadamente un trabajo estable, y había sido comprensiva con su hija quedándose después de clase. David se quedó allí casi 10 minutos, armándose de valor para llamar a su puerta. Varias veces se giró para irse, diciéndose a sí mismo que era una locura. Pero algo lo retenía. Finalmente, tocó suavemente el marco de la puerta. «Pase», llamó la señora Henderson desde su oficina. David entró con las manos ligeramente temblorosas. La directora levantó la vista del papeleo en su escritorio y sonrió cálidamente. «David, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Está todo bien con su hija?» «Está bien, gracias», dijo David, sin saber cómo empezar. De hecho, quería hablarle de otra cosa. Algo que podría sonar un poco extraño. La señora Henderson señaló la silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntese. ¿Qué tiene en mente?» David se sentó en el borde de la silla, sintiéndose completamente fuera de lugar en la oficina administrativa. «Vi el programa para la recaudación de fondos. Gayla estaba ayer en el salón de música. Me di cuenta de que buscan a alguien para ocupar el puesto de piano clásico». La señora Henderson arqueó ligeramente las cejas. «Sí. Lamentablemente, nuestro artista original tuvo que cancelar debido a una emergencia familiar. Todavía estamos intentando encontrar un reemplazo, pero ha sido difícil con tan poca antelación. La mayoría de los músicos locales que serían adecuados para el evento ya tienen compromisos». David respiró hondo. «Sé que esto puede sonar raro, pero me gustaría ofrecerme a ocupar ese puesto». Por un momento, la señora Henderson pareció confundida. «Lo siento, no entiendo. ¿Sugieres a alguien que conoces?» «No», dijo David, con la voz apenas por encima de un susurro. «Me sugiero a mí mismo». El silencio que siguió pareció eterno. David vio a la señora Henderson intentando procesar lo que acababa de decir. Sabía cómo debía sonar. El conserje de la escuela ofreciéndose a tocar en un evento formal de recaudación de fondos. «David», dijo la señora Henderson con cuidado, «no tenía ni idea de que tocaras el piano. ¿Tienes formación musical?» Este era el momento que David temía. ¿Cómo podía explicar su pasado sin que pareciera que se lo estaba inventando o que intentaba ser alguien que no era? «Estudié piano en la universidad», dijo David en voz baja. «De hecho, estudié música durante varios años antes de cambiarme a algo más práctico. Hace mucho que no toco, pero antes se me daba bien, se me daba bastante bien». La señora Henderson se recostó en su silla, visiblemente sorprendida por esta revelación. «David, tengo que admitir que esto es inesperado. ¿Puedes contarme más sobre tu experiencia?» David sintió que le ardían las mejillas de vergüenza, pero se obligó a continuar. «Estudié piano clásico durante unos 8 años en total. De joven, participé en varios recitales y concursos. Mi profesor dijo que tenía potencial para audicionar para orquestas profesionales, pero la vida me llevó por otro camino». «¿Qué pasó?», preguntó la señora Henderson con suavidad. «Mi esposa se embarazó durante nuestro último año de secundaria», explicó David. «Necesitábamos ingresos estables, así que cambié mi carrera a algo que me ayudara a mantener a mi familia. Luego, cuando mi esposa enfermó unos años después, la música dejó de ser una prioridad.
La señora Henderson asintió comprensivamente. Había estado en la escuela cuando contrataron a David y conocía su situación. David, me conmueve que te hayas ofrecido a ayudar, dijo. Pero tengo que preguntarte, si no has tocado en años, ¿te sientes seguro de actuar en un evento tan importante? Esta gaila es crucial para la financiación de nuestro programa de arte. Esa era la pregunta que David se había estado haciendo todo el día. Sinceramente, no lo sé, admitió. Pero me gustaría tener permiso para usar la sala de música después del horario de oficina para practicar, solo para ver si puedo. Aún así, lo hago. Si no toco lo suficientemente bien, retiraré la oferta. Pero si puedo, si tú puedes, instó la señora Henderson. Si puedo, quizás pueda ayudar a salvar algo importante para los niños de aquí. La educación musical lo era todo para mí cuando era pequeño. Si hay alguna posibilidad de que pueda ayudar a preservar eso para otros niños, creo que debo intentarlo. La señora Henderson guardó silencio un largo rato, observando el rostro de David. Finalmente, habló. Sabes, David, en todos mis años como educador, he aprendido que algunas de las contribuciones más significativas provienen de los lugares más inesperados. Has sido un miembro dedicado de nuestra comunidad escolar durante 3 años. ¿Te importa este lugar y estos niños? Si crees que puedes lograrlo, estoy dispuesto a darte la oportunidad. David sintió una oleada de alivio. ¿En serio? ¿En serio?, dijo la señora Henderson con una sonrisa. Haré que tengas acceso al aula de música después de tu horario habitual. ¿Cuánto tiempo crees que necesitarás para prepararte? La gaila es en 3 semanas, dijo David, mientras ya hacía cálculos. Si practico todas las noches, debería ser suficiente tiempo para preparar 1 o 2 piezas, suponiendo que todavía recuerde cómo tocar. Perfecto, dijo la señora Henderson, levantándose de su escritorio. David, debo decir que estoy impresionada por tu disposición a dar un paso al frente de esta manera. Se necesita valor para exponerse, especialmente cuando no has actuado en años. Mientras David regresaba a su carrito de limpieza, sintió que estaba en un sueño. ¿De verdad se había ofrecido como voluntario para actuar en el evento de recaudación de fondos más importante de la escuela? ¿De verdad había dicho que sí la señora Henderson? Esa noche, cuando le contó a su hija lo sucedido, su reacción fue todo lo que él esperaba y más. «Papá, eso es increíble», prácticamente gritó, lanzando sus brazos alrededor de su cuello. «Vas a tocar el piano para todos en la elegante fiesta». «Bueno, primero tengo que recordar cómo tocar», dijo David, tratando de controlar sus expectativas. «Esta noche, descubriremos si todavía puedo hacerlo». Al entrar en la sala de música esa noche, David sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Este era el momento de la verdad. Después de años de limpiar alrededor de este piano, por fin iba a sentarse e intentarlo. Para hacer música con él. Su hija se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, cerca, mirándolo con tanta confianza y entusiasmo que David casi olvidó estar nervioso. Casi. David se sentó en la banqueta del piano, ajustó la altura y colocó las manos sobre las teclas. Por un momento, se quedó allí sentado, recordando lo que se sentía ser músico en lugar de simplemente alguien que limpiaba lo que dejaban los demás. Luego, lentamente, presionó los dedos y comenzó a tocar. Las primeras notas que salieron del piano fueron temblorosas e inseguras. Los dedos de David se sentían torpes sobre las teclas, como si pertenecieran a otra persona. La sencilla escala que intentó sonaba áspera e irregular. Nada que ver con la música fluida y suave que recordaba haber podido crear años atrás. Su hija, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, observaba con los ojos abiertos y llenos de asombro. Para ella, era magia ocurriendo justo delante de ella. Nunca había oído tocar nada a su padre, así que incluso estos primeros intentos, aunque dubitativos, sonaban increíbles a sus jóvenes oídos. «¡Qué genial, papá!»,
susurró, sin querer interrumpir, pero sin poder contener la emoción. David probó algunas escalas, y luego intentó una melodía sencilla que recordaba de sus primeras lecciones. Su mano izquierda se esforzaba por recordar las progresiones básicas de acordes, mientras que su mano derecha cogía la melodía. Era frustrante y humillante a la vez. La música en su cabeza era mucho más hermosa que la que salía del piano. Pero algo interesante sucedió con el paso de los minutos. Lentamente, como una puerta que se abre con un crujido tras años cerrada, su memoria muscular empezó a recuperarse. Sus dedos empezaron a encontrar su camino en el teclado con más confianza. Las notas empezaron a fluir juntas con más fluidez. Punto. Después de unos 20 minutos de práctica, David decidió intentar algo más desafiante. Cerró los ojos y dejó que sus manos encontraran las primeras notas del nocturno mayor de Sopopen. La pieza de la que le había hablado a su hija durante la cena. Era la misma pieza que solía tocarle a su esposa cuando eran jóvenes y estaban llenos de sueños sobre el futuro. Los primeros compases fueron toscos, pero a medida que David continuaba, algo hermoso comenzó a suceder. La melodía empezó a sonar suave y delicadamente, llenando la sala de música vacía con esa belleza que hace que la gente se detenga a escuchar. Su hija permaneció completamente quieta, hipnotizada por la transformación que se operaba ante sus ojos. Al desvanecerse las últimas notas, la sala quedó en silencio. David permaneció sentado con las manos quietas sobre las teclas, sin poder creer lo que acababa de suceder. La música no había sido perfecta. Había notas equivocadas y vacilaciones, pero había sido música de verdad. Había sido hermosa. Papá, dijo su hija con voz llena de asombro. Eso fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida. David se giró para mirarla y vio lágrimas en sus ojos. En ese momento, se dio cuenta de que la música realmente podía conmover a la gente, incluso cuando no se interpretaba a la perfección. Su hija se había conmovido, no solo por las notas que tocaba, sino también al ver a su padre reconectar con algo que amaba. Desde esa noche, David comenzó a practicar todas las noches después de terminar su trabajo de conserje. Su hija hacía la tarea en uno de los escritorios del aula de música, levantando la vista de vez en cuando para ver a su padre trabajar con escalas, ejercicios y piezas musicales completas lentamente. La primera semana fue la más difícil. A David le dolían los dedos por el movimiento inusual, y a menudo no encontraba el ritmo. Había momentos en los que quería darse por vencido, convencido de que se estaba engañando a sí mismo al pensar que realmente podía lograrlo. La fiesta de recaudación de fondos no era un evento cualquiera. Era la reunión social más grande del año en la escuela, a la que asistían padres, maestros, miembros de la junta escolar y personas importantes de la comunidad. Pero la fe inquebrantable de su hija lo impulsaba a seguir adelante. Todas las noches, ella se sentaba en su sitio en el suelo y lo escuchaba con total atención mientras practicaba. Ella nunca se quejaba cuando él tocaba el mismo pasaje una y otra vez, intentando que saliera bien. Nunca parecía aburrida, ni siquiera cuando él dedicaba 20 minutos a practicar escalas y ejercicios de dedos. «Estás mejorando cada día», le decía. Mientras caminaban hacia el coche después del ensayo, poco a poco David empezó a creer que ella tenía razón. Para la segunda semana, su confianza crecía. El chap y el nocturno sonaban más a música y menos a una lucha. También había elegido una segunda pieza, un vals suave que mostraría una faceta diferente de su interpretación. Sus manos recordaban no solo las notas, sino también la sensación de hacer música, la alegría de dar vida a hermosos sonidos, pero con la creciente confianza, también crecía la ansiedad por la interpretación en sí. David nunca había tocado para un público como el que asistiría al Gaila. En la universidad, a su recital habían asistido principalmente otros estudiantes de música y profesores, personas que entendían los desafíos técnicos y la aplicación. Apreciaba el esfuerzo que implicaba aprender. Con piezas difíciles, el público de la gala sería diferente. Serían miembros exitosos de la comunidad,
muchos de los cuales probablemente habían asistido a conciertos profesionales en la sala sinfónica de la ciudad. Tendrían altas expectativas y gustos musicales refinados. ¿Y si su interpretación no era lo suficientemente sofisticada? ¿Y si cometía errores? ¿Y si todos se dieran cuenta de que solo era el conserje de la escuela intentando ser algo que no era? Estas preocupaciones mantenían a David despierto por la noche. Durante el día, mientras limpiaba aulas y pasillos, su mente divagaba pensando en la próxima actuación. Se encontraba imaginando todas las maneras en que las cosas podrían salir mal. ¿Y si olvidaba la partitura en medio de una pieza? ¿Y si sus manos temblaban tanto de nervios que no podía tocar en absoluto? ¿Y si la gente se reía o, peor aún, simplemente parecía avergonzada? Para él, las dudas eran especialmente fuertes durante la tercera semana de preparación. Su interpretación había mejorado notablemente, pero era muy consciente de sus limitaciones. Los pianistas profesionales practicaban durante horas todos los días durante años para mantener su nivel. Él intentaba prepararse para una actuación importante con solo 3 semanas de práctica nocturna tras 3 años de descanso musical. Una noche, mientras se esforzaba por interpretar un pasaje particularmente difícil de la pieza, David dejó de tocar y se tapó la cabeza con las manos. «No sé si podré hacerlo», dijo en voz baja, más para sí mismo que para su hija. Pero su hija había estado escuchando, e inmediatamente se levantó de sus deberes y se acercó al banco del piano. «Papá, ¿qué te pasa?», preguntó, sentándose a su lado. «Tengo miedo», admitió David. «¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si la gente piensa que no debo tocar para ellos? ¿Y si te avergüenzo a ti y a la escuela?». Su hija se quedó callada un momento, pensando en lo que había dicho su padre. Luego habló con esa sabiduría que a veces sale de la boca de los niños. «Papá, ¿recuerdas lo que me dijiste sobre la música de esa noche? Dijiste que debía hacer que la gente se sintiera tranquila y feliz, ¿verdad?». David asintió. «Bueno, cuando la tocas, así es exactamente como me hace sentir, tranquila y feliz, y creo que eso es lo que más importa». Hizo una pausa y luego continuó. «Además, no lo haces para presumir ni para demostrar que eres mejor que nadie. Sino, lo haces para ayudar a salvar la clase de música para todos los niños de la escuela. Esa es una buena razón para ser valiente». David miró el rostro serio de su hija y sintió que parte de su ansiedad comenzaba a disminuir. Y ella tenía razón. Por supuesto, no se trataba de demostrar que era un gran pianista. Se trataba de contribuir con algo significativo para ayudar a preservar la educación artística de los niños que merecen las mismas oportunidades que él tuvo de joven. «Eres muy inteligente, ¿sabes?», dijo David, rodeándole los hombros con el brazo. «Lo heredé de mi padre», respondió ella con una sonrisa. Esa noche, David practicó con renovada concentración. En lugar de preocuparse por lo que la gente pudiera pensar, se concentró en la música en sí, en extraer la belleza de cada frase, en expresar las emociones que los compositores habían plasmado en estas piezas atemporales. Su hija tenía razón. La cuestión no era ser perfecto. La cuestión era compartir algo hermoso y significativo con personas que se preocupaban por las mismas cosas que a él. Y si podía lograr eso, tal vez su actuación sería justo lo que necesitaba ser. El día de la recaudación de fondos, Gayla llegó con una fresca tarde de primavera que parecía llena de posibilidades. David apenas había dormido la noche anterior, pensando en las piezas que interpretaría y en todo lo que podría salir mal. Pero cuando se despertó esa mañana y vio la cara de emoción de su hija en el desayuno, parte de su nerviosismo se transformó en determinación. «Esta noche es la gran noche, papá», dijo, dando saltitos en su silla mientras comía su cereal. «Tengo muchas ganas de verte tocar para todos. Ayer le dije a mi maestra que mi papá iba a participar en el espectáculo, y ella dijo que era realmente especial». David sonrió, aunque su estómago todavía le daba vueltas. «¿Seguro que quieres sentarte en la primera fila? Quizás estés más cómodo». «En la parte de atrás»,
donde no da tanto miedo. De ninguna manera, dijo su hija con firmeza. Quiero estar justo donde pueda ver tus manos en el piano. Te he estado observando practicar durante 3 semanas, y esta noche podré verte tocar de verdad. El día escolar pasó como un borrón para David. Cumplió con sus tareas habituales de limpieza, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que pasaba por el aula de música, sentía una mezcla de emoción y terror. Esta noche, ese piano no sería solo una pieza, un mueble para el que prestar atención. Sería su compañero en la creación de algo hermoso para un público de personas importantes para su comunidad. Alrededor de las 4 de la tarde, David se dio cuenta de que necesitaba ir a casa y prepararse. Nunca había pensado mucho en qué ponerse para algo así. Su guardarropa consistía principalmente en ropa de trabajo y ropa informal para los fines de semana. La única ropa formal que tenía era un traje negro que había comprado para el funeral de su esposa hacía 3 años. Mientras David se ajustaba la corbata frente al espejo de su dormitorio, los recuerdos de su esposa lo inundaron. Ella siempre había sido su mayor apoyo en cuanto a música. Solía decir que verlo tocar el piano era como ver a alguien hablar un idioma que le salía del corazón. Espero estar haciendo lo correcto, susurró David a la habitación vacía, tocando el anillo de bodas que aún llevaba en la mano izquierda. Espero que esto te enorgullezca. Su hija apareció en la puerta con su mejor vestido, uno azul marino con florecitas que habían comprado para la foto del colegio. Papá, te ves muy guapo, dijo, como un auténtico pianista. Soy un auténtico pianista, dijo David, sorprendido por sus propias palabras. Por primera vez en años, sintió que esa afirmación era cierta. Llegaron a la escuela 1 hora antes del inicio del evento. El estacionamiento ya estaba lleno de autos, mucho más bonitos que el viejo sedán de David. A través de las ventanas de la escuela, pudo ver a gente con ropa elegante preparando la decoración y las mesas para la subasta silenciosa. La señora Henderson, los vio al entrar por la puerta principal. Llevaba un hermoso vestido verde esmeralda y parecía una educadora profesional, pero su sonrisa era cálida y genuina cuando vio a David. Ahí está nuestro artista estrella, dijo, acercándose a saludarlos. ¿Cómo te sientes, David? Nervioso, admitió David, pero listo, creo. Bien. La energía nerviosa puede ayudar con una actuación, siempre y cuando no dejes que te abrume. La señora Henderson se arrodilló a la altura de la hija de David. Y tú debes ser nuestro miembro especial del público. Tu papá se ha estado esforzando mucho para prepararse. Esta noche. Lo sé, dijo su hija con orgullo. He sido su ayudante. Lo escuchaba practicar todas las noches. A medida que llegaba más gente, David empezó a sentir el peso de lo que estaba a punto de hacer. No eran simples desconocidos. Eran padres de niños que veía a diario en la escuela. Maestros que siempre lo habían conocido solo como el conserje. Miembros de la junta escolar que tomaban decisiones importantes sobre financiación y programas. Observó cómo las familias encontraban sus asientos en el gimnasio decorado. El salón se había transformado con manteles, flores e iluminación tenue que hacía que todo pareciera elegante y especial. Al frente del salón, el piano había sido trasladado de la sala de música a un pequeño escenario. La hija de David tiró de su mano. Papá, vamos a buscar nuestros asientos. Quiero sentarme justo enfrente, donde te prometí. Mientras se dirigían a la primera fila, David notó que la gente lo miraba con curiosidad. Casi podía oír sus pensamientos. ¿No es el conserje? ¿Qué dice? ¿Qué hacía allí vestido así? Algunos rostros mostraban reconocimiento, otros confusión. Algunos sonrieron cortésmente, pero David percibía su incertidumbre sobre su presencia. La velada comenzó con las palabras de bienvenida de la señora Henderson, seguidas por el coro infantil, que interpretó canciones de películas populares. David observaba desde su asiento de primera fila, intentando calmar su corazón acelerado a medida que se acercaba la hora de su función.
Su hija se sentó a su lado, apretándole la mano de vez en cuando para tranquilizarlo. Dot. A continuación, llegó la obra de cuarto grado, que fue a la vez encantadora y caótica, como siempre lo son las representaciones infantiles. El público rió y aplaudió con entusiasmo, y David se relajó un poco al ver a los niños en el escenario divirtiéndose tanto. Dot. Luego vinieron las actuaciones de los padres. Una madre, que al parecer era maga semiprofesional, realizó unos trucos impresionantes que hicieron aplaudir a todos. Un padre contó chistes que hicieron reír tanto al público que algunos se enjugaron las lágrimas. Un grupo de padres representó un breve sketch cómico sobre los desafíos de ayudar a los niños. Con la tarea moderna. Las manos de David comenzaron a sudar a medida que se acercaba su turno. La señora Henderson se acercó al micrófono para presentar el segmento de música clásica. Nuestro próximo intérprete es alguien que ha sido un miembro valioso de nuestra comunidad escolar durante 3 años, comenzó. Muchos de ustedes conocen a David como la persona que mantiene nuestra escuela limpia y hermosa todos los días. Lo que quizás no sepan es que David tiene experiencia en interpretación de piano clásico. Y cuando necesitábamos a alguien para cubrir nuestro puesto de música clásica, él amablemente se ofreció a ayudar. Den la bienvenida a David, quien interpretará 2 piezas clásicas para nosotros esta noche. El aplauso fue cortés pero incierto. David pudo sentir la sorpresa y la curiosidad del público al levantarse de su asiento. Su hija le apretó la mano una vez más y susurró: «Tú puedes, papá. Solo toca como lo haces para mí». Mientras David caminaba hacia el piano, sintió que sus piernas temblaban. El escenario de repente era enorme, y el piano le parecía familiar y extraño a la vez. Sentía decenas de miradas sobre él, percibía la mezcla de anticipación y escepticismo en la sala. David se sentó en el banco del piano y lo ajustó a la altura adecuada. Apoyó las manos en las teclas y respiró hondo, intentando centrarse como había aprendido en sus años universitarios. Por un instante, miró al público y se encontró con el rostro de su hija en la primera fila. Le sonreía con tanta confianza y amor que todo lo demás pareció desvanecerse. Era el momento. 3 semanas de preparación, años de sueños enterrados y toda una vida de amor por la música habían dado lugar a ese instante. David cerró los ojos, recordó las palabras de aliento de su esposa de hacía mucho tiempo y comenzó a tocar. Las primeras notas del nocturno en mi bemol mayor de Chopin resonaron por el gimnasio con una suavidad que pareció sorprender a todos los presentes. Los dedos de David se abrían paso al ritmo de la melodía familiar como si no hubiera pasado el tiempo. El sonido era puro y claro, atravesando el ruido ambiental de los programas que se repetían y las conversaciones susurradas. En cuestión de instantes, algo mágico comenzó a suceder. La charla informal que había llenado la sala durante las actuaciones anteriores se fue apagando gradualmente. La gente dejó de mirar sus teléfonos. Los padres que habían estado mirando la hora o pensando en planes para el fin de semana se sintieron atraídos por la música a pesar de sí mismos. David sintió el cambio en la energía de la sala y eso le dio confianza. Sus 3 semanas de práctica lo habían preparado. Bueno, pero más que eso, sus años de amor por esta música volvieron a inundarlo. Su mano izquierda proporcionaba un acompañamiento firme y suave, mientras que su mano derecha cantaba la melodía con una ternura que denotaba profunda comprensión y genuina emoción. Mientras tocaba, David se olvidó de estar nervioso. Se olvidó de las expectativas del público y de sus propios miedos a no ser lo suficientemente bueno. La música lo invadió, transportándolo a una época en la que crear belleza era lo más natural del mundo. Sus dedos bailaron sobre las teclas con creciente confianza, y la melodía se elevó por la sala como algo vivo. En la primera fila. Su hija estaba absorta. Había escuchado esta pieza muchas veces durante sus sesiones de práctica, pero escucharla interpretada ante un público era completamente diferente. Su padre parecía transformado al piano. Ya no era el cansado conserje que llegaba a casa exhausto cada noche,
sino un artista que compartía algo valioso con el mundo. En el público, todos comenzaron a tener sus propias reacciones ante la música. La señora Peterson, maestra de tercer grado, se encontró pensando en su abuela, que solía tocar el piano en la iglesia de su pequeño pueblo. El señor Williams, miembro de la junta escolar que se había mostrado escéptico sobre la financiación de la educación artística, comprendió de repente por qué la música era tan importante para el desarrollo infantil. Dot, al fondo del salón, y María Santos, cuyo hijo cursaba segundo grado, se secó una lágrima. Había tenido 2 trabajos para llegar a fin de mes desde su divorcio, y ya casi no tenía tiempo para apreciar las cosas bellas. Pero esta música le recordaba que la belleza aún existía en el mundo, incluso en tiempos difíciles. La pieza cortante duró unos 4 minutos, pero se sintió eterna y fugaz a la vez. Mientras David tocaba las suaves notas finales, el silencio que siguió fue profundo. No era el silencio vacío de una sala esperando que algo sucediera. Era el silencio absoluto de personas que acababan de sentirse profundamente conmovidas y necesitaban un momento para procesar lo vivido. Entonces comenzaron los aplausos. Pero no fueron los aplausos corteses y esperados que habían seguido a las otras actuaciones. Este era un aplauso genuino, el tipo de aplauso que proviene de quienes acaban de presenciar algo realmente especial. Varias personas se secaban los ojos y muchas negaban con la cabeza con asombro. David levantó la vista del piano, ligeramente aturdido por lo que acababa de suceder. La transformación en la sala era visible. La gente lo miraba de otra manera ahora, no con curiosidad ni escepticismo, sino con respeto y admiración. Más importante aún, lo miraban como si perteneciera exactamente al lugar donde estaba sentado. Pero David no había terminado. Había preparado 2 piezas para la noche y sentía que el público estaba listo para más. Sin hablar, colocó sus manos para la segunda pieza, un vals suave que mostraba una faceta diferente de sus habilidades musicales. Si el capellán había sido introspectivo y apacible, el vals era alegre al bailar. La formación de David en técnica clásica se hizo más evidente al sortear los desafíos técnicos de la pieza con una gracia sorprendente. Sus manos se movían de forma independiente, creando armonías y ritmos complejos que demostraban años de estudio musical serio. Esta pieza contaba una historia diferente. Donde el nocturno había tratado sobre la contemplación silenciosa, el vals. Se trataba de celebración y de los placeres sencillos de la vida. David se encontró sonriendo mientras tocaba, recordando la alegría que la música siempre le había traído. Pensó en su esposa, a quien le encantaba bailar, y en su hija, que estaba descubriendo la magia de la música por primera vez. El público estaba completamente absorto. Los niños que habían estado inquietos durante las primeras partes del programa permanecieron sentados completamente quietos, fascinados por los sonidos del piano. Los adultos se balanceaban ligeramente al ritmo, atrapados por la alegría contagiosa de la música. Mientras David tocaba, se dio cuenta de que algo profundo estaba sucediendo. Ya no se trataba solo de él actuando para el público. Se trataba de una comunidad unida en torno a algo hermoso y significativo. Estas personas, maestros, padres, miembros de la junta escolar, dueños de negocios locales, todos compartían este momento de expresión artística, y estaba cambiando la forma en que se veían los unos a los otros y a sí mismos. Cuando el waltz llegó a su animada conclusión, los aplausos fueron inmediatos y entusiastas. La gente se puso de pie de un salto, dándole a David una ovación de pie que pareció sorprender a todos, incluido al propio David. El sonido de los aplausos llenó el gimnasio, pero por debajo, David pudo oír algo más. Aprecio y respeto genuinos. Mientras los aplausos continuaban, la hija de David no pudo contenerse más. Se levantó de su asiento de primera fila y corrió al escenario, abrazando a su padre mientras él seguía sentado en el banco del piano. La respuesta del público a esta espontánea muestra de amor y orgullo fue inmediata. Los aplausos se hicieron aún más fuertes y más personas se enjugaron las lágrimas. Papá,
Eso fue increíble. Le susurró su hija al oído lo suficientemente fuerte como para que el micrófono cercano lo captara. Eres increíble. David abrazó a su hija con fuerza, sintiéndose abrumado por el momento. Al mirar al público de pie, vio rostros que contaban una historia de transformación. La señora Henderson estaba radiante de orgullo. Varios miembros de la junta escolar aplaudían con evidente entusiasmo. Padres que nunca le habían hablado lo miraban con nuevo respeto y aprecio. Pero la verdadera transformación estaba ocurriendo en el interior de David. Por primera vez en años, sentía que estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que debía hacer. Ya no era solo el custodio, ni intentaba ser alguien que no era. Era simplemente un hombre que amaba la música, compartiendo ese amor con una comunidad que lo había acogido por completo. Mientras los aplausos finalmente empezaban a apagarse, la señora Henderson se acercó al micrófono. Damas y caballeros, dijo con la voz llena de emoción. Creo que todos acabamos de presenciar algo realmente especial. David, gracias por recordarnos por qué la educación artística es tan importante y por mostrarnos que el talento y la belleza se pueden encontrar en los lugares más inesperados. La velada continuó con la subasta silenciosa y otras actividades para recaudar fondos, pero el ambiente había cambiado por completo. La gente se acercó a David durante el resto de la noche, agradeciéndole su actuación y preguntándole sobre su trayectoria musical. Niños que nunca antes le habían prestado atención ahora lo miraban con asombro y emoción. Más importante aún, la recaudación de fondos superó todas las expectativas. Al final de la noche, se había recaudado suficiente dinero no solo para salvar los programas de arte existentes, sino también para expandirlos. La actuación de David les recordó a todos los asistentes por qué valía la pena luchar por la música y la educación artística. Cuando David y su hija finalmente regresaron a casa esa noche, ella lo miró con ojos soñolientos pero orgullosos. Papá, dijo, siempre supe que eras especial, pero ahora todos los demás también lo saben. David sonrió, pensando en el último deseo de su esposa, que volviera a la música algún día. Ese día finalmente había llegado, y había sido aún más hermoso de lo que podría haber imaginado. Le había dado un regalo a su comunidad, pero ellos le habían dado algo aún más valioso a cambio. El conocimiento de que sus sueños y sus responsabilidades prácticas no tenían por qué ser cosas separadas. A veces, si eres lo suficientemente valiente para intentarlo, pueden unirse de maneras que transforman no solo tu propia vida, sino la de todos los que te rodean.